Muy buenas noches, bienvenidos a su curso Reportabilidad de Proyectos con Power BI. En esta sesión vamos a retomar un poco lo que estábamos haciendo en la sesión anterior, o la primera parte de la sesión anterior. Hayamos visto que inicialmente creamos un dashboard con diferentes elementos gráficos propios de Power BI y luego queríamos crear también la sección donde íbamos a tener las curvas, por ejemplo, los histogramas basados en una serie de tiempos. Hayamos hecho, y de hecho lo voy a recordar acá, nosotros fuimos a la tabla que estamos trabajando, que es la tabla de portafolio, y le pedimos, en este caso, una herramienta llamada Power Query, que la vamos a ver con frecuencia, que nos ayude para clasificar la fecha de inicio, pero desglosarla en año y mes. Para eso llamamos a la herramienta Power Query colocándonos encima del nombre de la tabla que queremos modificar, que es portafolio. Presionamos el botón derecho del mouse y abrimos la opción editar consulta. ¿Ok? Eso hace que Power BI haga un llamado a la herramienta Power Query y pues ver que en la parte superior me habla de que estamos trabajando con el editor de Power Query, con el archivo dashboard 01 parte 1, que fue lo que hicimos en la última ocasión. ¿Qué pasa? Que él me va a permitir a mí hacer algunas funciones o crear algunas columnas nuevas que no impliquen modificar la estructura del libro de Excel, sino que podemos crear, en este caso, vamos a crear algunas columnas que van a ser el producto de usar algunas operaciones rápidas con esta herramienta. Entonces, nosotros buscamos la fecha de inicio y esta fecha de inicio, la idea era desglosarla partiendo de esta fecha, el año y también el mes, sacándolo en dos columnas nuevas. ¿Cómo creamos la columna? La fecha de inicio, que es la columna original, no la voy a modificar, sino que la voy a duplicar, colocándome encima de ella y presionando el botón derecho, duplicar columna. Fíjense que se genera una columna al final. Luego, esa misma columna original, que es la fecha de inicio, la voy a tomar como base para crear una segunda columna. Entonces, marco la columna inicio, que es la original, botón derecho, duplicar columna. Ahora observen que al final vamos a tener dos columnas que van a ser duplicados de la columna original. Ahora, de esta manera es mucho más cómodo porque ahora yo le puedo decir a Power BI con sus propias herramientas que esta columna solamente muestre el año y en esta columna muestre el nombre del mes. Y así yo tengo entonces una matriz donde puedo ver cuáles proyectos comenzaron por año y por mes. ¿Cómo hago el cambio? Por ejemplo, en la primera columna yo le voy a cambiar el nombre con doble clic y le voy a colocar en el título año. Y solamente vamos a tener los dígitos del año acá. Entonces este sería año. Vamos a colocarla, vamos a ver por el teclado. Bueno, año. Y esta va a ser, entonces esta va a ser el mes y esta sería entonces el mes. Ahora, teniendo la columna primera seleccionada, que es la que yo quiero que se vea en año, nos vamos a ir al menú contextual, transformar, y de transformar vamos entonces teniendo las opciones en la cinta horizontal de transformar, nos vamos a ir hacia la derecha y le vamos a indicar que transformar fecha. De fecha, voy a desplegar y le voy a decir que me interesa del año solamente los dígitos del año. O sea, extrae el componente del año de los valores de la fecha de la columna seleccionada. Año. Y observen ahora que la columna año solamente me está mostrando el año de la fecha. Ahora vamos con mes. Fíjense que entonces vamos a utilizar el mismo procedimiento. Transformar fecha. ¿Ok? Y ahora yo quiero el mes. Del mes, él me da varias opciones. Puede ser los dígitos del mes, puede ser el nombre del mes, el día del mes, el fin del mes o cuál es el inicio del mes. Entonces yo quiero el nombre del mes. Entonces en la columna seleccionada previamente la vamos a transformar de tal manera que solamente devuelva el nombre del mes correspondiente a cada valor de la tabla. Observen ahora que tengo entonces el año en que comenzó el proyecto y el mes, aparte de la fecha específica que no se perdió en ningún momento porque lo tenemos del lado izquierdo. Aquí tenemos la fecha de inicio. Ok, una vez que yo termine ese procedimiento, la idea ahora es devolver esta información a Power BI. Para devolver esta información a Power BI, nos vamos a ir al menú inicio, nos vamos a inicio, y en inicio, estando en inicio, vamos a marcar entonces la opción cerrar y aplicar, que la tenemos acá. Entonces voy a marcar cerrar y aplicar.
y observen cómo volvimos al entorno de Power BI. Solamente que vamos a esperar un momento porque él va a tomar la información que se modificó en Power Query y va a actualizar la tabla que tenemos del lado derecho. Fíjense que está cargando la información modificada, creando la conexión con ese modelo de datos que creamos en Power Query con dos nuevas columnas. En este caso, sería el equivalente a haber creado dos columnas en Excel con medio de fórmulas. Ahora, una vez que termine de cargar la información, y les había comentado por qué ese delay que tiene en cargar la información, porque está cargando todo junto con el archivo. O sea, esa es una matriz que va a acompañar al archivo. Observen ahora que si ahora vemos entonces la lista de nuestros campos, aparte de los campos que tenemos, ya tenemos entonces el campo mes, y también tenemos el campo año. El campo año es un campo numérico que almacena dígitos y el campo mes es un campo de texto que almacena el nombre del mes. Entonces, ahora, si yo tengo ahora el nombre del mes y tengo el año, yo podría entonces saber también información en una serie temporal, en una serie de XY, ¿ok? Donde, por ejemplo, en X sería el valor a graficar y en Y sería entonces una serie que puede estar o la serie de las X estaría compuesta, por ejemplo, por los años donde hay inversión, o puede ser una estructura que sea año-mes, y la idea entonces que las Y esté compuesto por la variable o las variables, en este caso, a graficar, ¿ok? Que tengamos entonces en el eje de la Y. Entonces, claro, inicialmente la tabla no tenía la posibilidad de presentar, por ejemplo, un indicador basado en año y mes, porque toda la información la teníamos en una sola columna, que era la columna, en este caso, de inicio, pero usando una herramienta o dos herramientas de Power Query. Fíjense cómo tenemos ahora la información desglosada sin haber usado hasta ahora ninguna fórmula propia de esta herramienta. Entonces, ahora simplemente vamos a escoger la posición y el tipo de gráfico que queremos utilizar. Supongamos que yo quiero que en esta parte aparezca un histograma por año, por ejemplo, de la inversión por año que tenemos, por ejemplo, en nuestro portafolio. Entonces, ubicados en esa región sin tener ningún elemento seleccionado previamente, por ejemplo, simplemente me coloco en el lienzo y voy a buscar entonces una herramienta que en este caso sería, por ejemplo, la herramienta gráfico de columnas agrupadas. Y aquí yo voy a representar entonces en una serie anual, por ejemplo, la inversión que hay por año en el portafolio, de acuerdo al año en que comienza el proyecto. Entonces, esta sería la región que yo escogí para colocar mi objeto. Y ahora recuerden que el segundo paso es indicarle los valores que se van a representar en ese objeto gráfico. ¿Qué elemento va a representar el eje de las X? ¿Qué elemento o elementos van a representar el eje de las Y? Como elementos mínimos a indicarle a la herramienta. Entonces, el eje de las X, supongamos que este histograma es para presentar cómo es la inversión por año. Entonces, tenemos acá el campo año, vamos a buscarlo, lo tenemos acá y eso lo vamos a llevar al eje de las X. O sea que el eje de las X va a ser un elemento por cada uno de los años que tengamos en la base de datos. Y lo que va a mostrar la gráfica es el elemento que coloquemos en el eje de las Y. Por ejemplo, si es la inversión, entonces vamos a buscar el campo costo total. Por ejemplo, costo total presupuestado, vamos a buscar aquí costo total real, costo total del proyecto base, si queremos ver cuánto era el costo en el proyecto base, o si queremos el costo actual, sería costo actual total en finalización. Vamos a suponer que yo quiero los costos actuales, ¿cómo es la inversión por año? Entonces, ese elemento es el que voy a llevar yo al eje de las Y, y observe entonces que te mostraría, en este caso solamente tenemos en el portafolio inversión en 3 años, que es el 2010, 2011 y 2012, y aquí te lo mostraría, por ejemplo, en forma de un histograma. Ahora, si yo quiero en un espacio más grande, quiero dividir ese eje de las X, por ejemplo, lo quiero dividir eh, por año y mes, entonces tendría que en el eje de la X crear una jerarquía, donde el año es el nivel superior y el mes sería el segundo campo del eje de las X, que fíjense que si vemos el eje de las X, me voy a mostrar entonces año y mes. Entonces, cuando procese va a actualizar
vamos a ver acá, año, mes. Vamos a ver si me hace la estructura. Voy a quitar un momento el año. Aquí tenemos entonces la inversión por mes, pero debo subcategorizarla por año. Voy a llevar año nuevamente al eje de las X, pero como nivel superior, voy a ver si es por espacio. Vamos a ver acá en las opciones. Año, quitar campo, mover y del mes. Vamos a ver las opciones de agrupar. eh, Exportar datos, mostrar como tabla, destacados, no lo tiene. Entonces, esta sería una opción. Vamos entonces, yo voy a quitar un momento, ya que esta forma no me está resultando. Vamos a ver qué otras opciones tenemos. ¿Ok? Fíjense, tengo nuevamente el único valor, pero necesito el eje de las X. Voy a probar ahora, vamos a probar ahora usando directamente el inicio o la fecha de inicio que tenemos acá. Vamos a probar en este caso usando la fecha de inicio. ¿Ok? Y la fecha de inicio la voy a llevar entonces al eje de las X. Y vamos a ver qué opciones me ofrece Power BI para entonces poder presentar el gráfico. Llevo inicio al eje de las X. ¿Ok? Y observen que automáticamente él me desglosa la fecha en año, trimestre, mes y día. ¿Ok? Como aquí la estructura yo la quiero solamente por año y mes, entonces voy a quitar el trimestre, fíjense que lo puedo marcar con una X y desmarco también en este caso el día. Y acá, ahora sí, fíjense que tenemos entonces la estructura de la gráfica con dos niveles, año y mes, ¿ok? Y en este caso, presentándome los valores de la inversión o el costo de los proyectos por año y mes. Y dependiendo, fíjense que si yo quiero el espacio aprovecharlo, puedo quitar el título. Recuerden que para algunos ajustes de ese objeto nos vamos a ir a dar formato objeto visual, dar formato objeto visual y le voy a indicar entonces en general que no me muestre el título, ya sea ahorro espacio. Ahora sí puedo diagramar y decirle, bueno, mira, el espacio que va a usar esa gráfica va a ser este de acá y el alto también lo podemos ajustar y este sería el espacio que tengo para mostrar, por ejemplo, el histograma con la inversión discriminado por año y por mes. Aquí tenemos los meses, acá tenemos entonces los meses del año 2010, del 2011 y el 2012. Y fíjense, cuando yo paso por encima de cualquiera de las barras, él me da información complementaria. Me dice, mira, en el mes de septiembre de 2010 la inversión fue de 6.344.254,61 dólares. Entonces, fíjense que lo probamos de dos formas, desglosando la información no me sirvió, pero observen que también Power BI me da propiedades para yo desglosar la fecha internamente. En este caso no funcionó, ¿ok? Lo estamos usando entonces de esa forma. Y aquí tenemos entonces ahora la gráfica donde me presenta la inversión que tenemos por año es un histograma. ¿Ok? Más adelante, en esta misma clase, vamos a ver cómo sería, por ejemplo, para representar curvas. ¿Ok? Y vamos a usar otro ejemplo. Y en este espacio acá, como yo tengo, por ejemplo, la inversión por año, yo podría representarla por medio de una gráfica circular. ¿Ok? Y yo voy a comprar entonces, en este caso, son dos elementos. La leyenda, que va a ser el año, lo voy a colocar en leyenda, o sea, el año, y los valores a representar, fíjense que tenemos entonces los años del lado derecho, y los valores del círculo van a ser entonces, si quiero hablar de trabajo, sería entonces el trabajo planeado por año en el portafolio, sería unidades de mano de obra, si son un ajustado, sería unidades de mano de obra en finalización, que es que es lo que vamos a colocar en valores. Y acá tenemos entonces ahora sí el espacio cubierto ya de todo el dashboard. Recuerden el título, por ejemplo, de las gráficas, lo podemos entonces ajustar en dar formato a objeto visual y en general, si no quiero mostrar el título, aquí fíjense que me da más posibilidad para mostrar información. Y acá tenemos entonces nuestro primer dashboard.
Este primer dashboard, recuerden que es del portafolio y todos los elementos de alguna manera se actualizan. Esto con respecto a todos los proyectos y programas del portafolio. Pero si yo quiero solamente los de construcción, marcaría entonces el filtro o la segmentación de datos construcción y todos los objetos ahora se van a recalcular para mostrarme solamente, por ejemplo, la inversión por año en construcción, ¿ok? Cómo se distribuyeron por año, en dónde están ubicados y algunos indicadores principales de esos proyectos. Y acá tenemos los proyectos específicos de construcción. Si lo cambiamos, por ejemplo, a corporativo, observen que automáticamente también todas las gráficas se actualizan, o sea que interactúan con el usuario. Desarrollo de producto también interactúa con el usuario. Y si desmarcamos, por ejemplo, y queremos ver nuevamente todo el portafolio, observen automáticamente cómo las gráficas se actualizan y me muestran la información ahora de todo el portafolio. Ok, ahora, fíjense algo. En ningún momento Power BI se está conectando con Excel. Toda esta información la está leyendo de la matriz que cargó dentro de su propio archivo. La única forma de que Power BI se conecte a Excel es cuando le digamos nosotros, por ejemplo, actualizar, que es este botón que tenemos acá, y que sería útil, por ejemplo, si estamos leyendo información de un proyecto, por ejemplo, de primavera, y queremos ver el dashboard de esta semana, de acuerdo a los avances que se han cargado, yo le digo actualizar. La idea entonces es que el dashboard en ese momento es cuando se conecta con la base de datos y la actualiza, y actualiza todos los objetos. Mientras tanto, todo este modelado de datos se está haciendo con la matriz que se cargó cuando nos conectamos con el archivo de Excel, pero que nosotros, en este caso, pudimos llevar a, a Power BI. Y ya él se desconecta de Excel y la próxima vez que se conecte sería cuando quiera nuevamente o necesite nuevamente actualizar la información a petición del usuario. Entonces acá tenemos el ejemplo completo y este ejemplo yo le voy a dar un nombre, archivo, ¿ok? Vamos a decirle guardar como. Entonces este sería el dashboard, el complemento del dashboard de la clase uno. Este sería dashboard clase uno completo. Este sería el dashboard 01 completo. Y ahora voy a mostrarle otro ejemplo y ya le voy a explicar de dónde salió la información. De hecho, como este dashboard tiene la posibilidad de poder crear nuevas hojas, podemos decidir tenerlo como un ejemplo por separado o, en todo caso, crear un dashboard nuevo. Supongamos que yo este lo quiero, ya lo guardé y yo lo quiero entonces ahora cerrar. Vamos entonces ahora a cerrar, pero no la sesión, sino vamos a buscar la manera de cerrarlo. Y si no, vamos a decirle que aparte de este dashboard, yo quiero ahora crear otro. Entonces vamos a buscar si tenemos en archivo la posibilidad de cerrarlo, nuevo, guardar, guardar como, ya lo guardamos. Y no lo confundamos con esta que es la opción cerrar sesión. Fíjense que aquí no puedo cerrar un dashboard, pero sí puedo crear uno nuevo. Pero antes de crear un dashboard nuevo, vamos a ver entonces nuestro siguiente ejemplo. Voy a abrir Excel. Ok, vamos a ver entonces el archivo Excel que también voy a compartir con ustedes en la carpeta donde tenemos todos los recursos utilizados en el curso que ustedes pueden descargar. Entonces vamos a ver ahora el siguiente archivo a utilizar. Ok, aquí tenemos entonces nuestro libro Excel que se está abriendo, el archivo Excel, y vamos a escoger un archivo que nos permita ilustrar otro ejemplo. Vamos a buscar un momento acá, permite para buscar. El archivo que vamos a utilizar se llama Data para Dashboard del proyecto normalizado. Ya vamos a ver a qué se refiere este ejemplo. Fíjense, sobre todo cuando estamos trabajando con Project, la información nosotros la llevamos a libros de Excel. En este caso, fíjense que este libro, si observan en la parte inferior, este libro llamado Data para Dashboard de Excel tiene 4 hojas. Los datos del proyecto. También tiene la estructura de desglose de trabajo, tiene la información a nivel de actividades y tiene la información también para crear las curvas.
Entonces, supongamos que esta información la tomamos de Project. Entonces, en Project simplemente, fíjense, y vamos a pasarlo de cada hoja. Voy a irme a la hoja de proyecto. Y fíjense que en la hoja llamada proyecto lo que tenemos es la línea principal del proyecto, donde tenemos el código del proyecto, que es el código uno, el nombre de la tarea, el trabajo previsto, la variación de trabajo, el trabajo ajustado, el trabajo real, el trabajo restante, y tiene algunos indicadores, ya que este proyecto se ha avanzado. Información de costo, de porcentaje, de fecha, ¿ok? Y esta es la información que tenemos hasta ahora de este proyecto. También de ese proyecto, no solamente tenemos la información del proyecto completo, sino que en una hoja aparte también se tomaron datos de la estructura de desglose de trabajo. Y estos son todos los niveles principales o LDT de este proyecto que se llama primera etapa de construcción del módulo de servicio. Luego simplemente se copiaron los niveles principales del EDT, donde tenemos una fase llamada inspección de obra, condiciones generales. Fíjense que inclusive en la estructura del EDT podemos ver la jerarquía. Este sería un nivel que es inspección de obra, el 1.3 condiciones generales, tenemos también la movilización, tenemos el 1.3.4 que es la construcción. O sea, tenemos aquí toda la estructura de desglose de trabajo con también los indicadores que se pueden sacar de la tabla de Project. Y de hecho la información la tomé de Project. Hice visible una serie de columnas, contraje el nivel de esquema para mostrar solamente los niveles del EDT y este fue el resultado, copiar y pegar. Fíjense que cada nivel de LDT tiene un código. Se supone que dentro de esos niveles de LDT están las actividades. Entonces, por ejemplo, en este nivel 1.2 hay actividades, ¿ok? Que son los niveles más inferiores de la estructura de glose de trabajo. Entonces, esas actividades están en esta hoja llamada actividades. Ok, observen entonces que en esta hoja tenemos nosotros todas las actividades y a qué estructura de desglose de trabajo pertenecen, o sea, qué nivel del EDT. De hecho, fíjense que pueden haber varias actividades, varias o más de una actividad en un mismo nivel de EDT. Aquí, por ejemplo, hay 4 actividades en el nivel de EDT 1.3.1. Si vemos el EDT, el 1.3.1 es la documentación o la fase de documentación. Y acá tenemos el detalle. Igual pasa con el 1.3.2, que tenemos entonces el 1.3.2, donde también tenemos un grupo de actividades que corresponden a, y si vemos en la estructura de glose de trabajo que nos trajimos de Project, el 1.3.2 es la ingeniería. Entonces, de esa forma yo puedo identificar las actividades que tengo en este bloque y a qué nivel del proyecto pertenecen. También tenemos una tabla que se llama curvas. En la curva tenemos la información que se tomó del plan. Por ejemplo, tenemos el trabajo planeado acumulado, normal. Tenemos el porcentaje de trabajo acumulado semanal. Tenemos el trabajo semanal planeado. Tenemos la curva tardía. Si este es el acumulado normal o temprano, este sería el acumulado tardío, que va a dar origen a la curva temprana y tardía del proyecto. Tenemos las unidades de trabajo, que es el manpower, tenemos el costo semanal planeado, tenemos el costo acumulado planeado, tenemos el costo actual, el costo acumulado. Acá tenemos, por ejemplo, algunos avances. Acá tenemos, por ejemplo, las cuadrillas, ¿ok? Y fíjense que todo está discriminado por semana. Estas columnas quizás para ustedes no son desconocidas, porque esta es la matriz del plan que nosotros, dependiendo de cómo queramos llevar el seguimiento, en este caso es un proyecto que se lleva el seguimiento semanal y, por ejemplo, el trabajo semanal planeado se sacan histogramas y con lo acumulado se sacan las curvas. Lo demás simplemente son fórmulas, los porcentajes simplemente eran fórmulas como una regla de tres y las unidades de trabajo es simplemente dividir el trabajo semanal entre la capacidad de trabajo de una persona para estimar cuántas personas iban a haber por semana. Entonces, estos formatos generalmente uno los lleva de Project o de Primavera Excel para generar las gráficas que nos solicita, incluyendo las cuadrillas. Y las cuadrillas las tenemos acá, la discriminación de las cuadrillas por semana. No es acumulado, sino es semanal. De hecho, fíjense que tenemos, como es un proyecto que tiene avance, hay un forecast. Un proyecto que inicialmente se iba a hacer en 20 semanas. Observen ahora que ya va en la semana 23.
¿Ok? O sea que este sería el forecast del proyecto, el estimado al finalizar en fecha y los valores que necesitamos para finalizar. Y acá del proyecto podemos ver que por qué hay un forecast, porque había un trabajo planeado, por ejemplo, de 3.900, pero hasta ahora tenemos variaciones de trabajo. Igualmente pasa con la fecha. Teníamos una fecha prevista, un comienzo previsto y un fin previsto, o por lo menos aquí tenemos el comienzo nada más, pero fíjense que el fin de la línea base, por ejemplo, era el 7 de diciembre, pero ahora este proyecto se ha extendido 2 semanas más hasta el 15 de diciembre. Y ahí el por qué entonces en las curvas hay 2 semanas adicionales, ¿ok? Que sería por esa reprogramación que se ha hecho hasta ahora, o 3 semanas adicionales. Entonces, eh, con esta información vamos a crear entonces nuestro dashboard, pero fíjense que ya es una información quizás de un proyecto completo que tomamos de project, ¿ok? Este es el proyecto, la línea principal, y como en los casos anteriores, a este cuadro yo le inserté y lo convertí en una tabla. ¿Cómo se convierte en una tabla? Lo seleccioné, ¿ok? Seleccioné el cuadro. Ok, aquí tenemos entonces, si observan en la parte superior, aquí está la opción que yo les decía que es visible mientras estén encima de la tabla, que es la herramienta de tabla. Herramienta de tabla. A esa tabla se le dio un nombre, simplemente ese nombre correlativo que le coloca Excel por defecto, lo cambié y a esta tabla le di el nombre de proyecto, cosa que ya hemos hecho para el ejercicio anterior. Luego, a la tabla donde estaba la estructura del gloso de trabajo, también la seleccioné y le fui al menú insertar y lo convertí en una tabla. Observen ahora que tenemos acceso al menú herramientas de tabla. Y el nombre que le di a esta tabla es EDT. Ya tenemos un segundo objeto que se convirtió en una tabla. Las actividades también es un cuadro que se convirtió en una tabla. Fíjense que tenemos herramientas de tabla y el nombre que se le dio a este cuadro fue de actividades. Y acá lo tenemos. Entonces la tabla, mientras que estemos en una, al menos una serie de la tabla, vamos a tener acceso entonces a las herramientas de tabla y entre eso podemos ver el nombre de la tabla o asignarle un nombre. Y por último tenemos el cuadro de las curvas, ¿okay? Que es esta tabla completa y esta tabla también es una tabla y fíjense que el nombre es curvas. ¿Okay? Entonces, para ubicar después de desde Power BI, para ubicar este archivo, simplemente me voy a ir entonces a archivo y lo voy a guardar, por ejemplo, en este caso, lo voy a guardar como, voy a ubicar, por ejemplo, este archivo en el escritorio. En el escritorio, y de hecho este archivo se lo voy a colocar también como parte de los materiales del curso en una de las carpetas donde están los ejercicios. ¿Ok? Y entonces se va a llamar Data para Dashboard del proyecto normalizado. Y le voy a indicar guardar. Me dice que ya existe, voy a reemplazarlo. Ya puedo inclusive cerrar Excel. Voy a cerrar Excel. Y estamos nuevamente entonces en Power BI. Entonces, ¿qué pasa? Como no tengo la opción de cerrar, yo puedo simplemente, aparte, abrir un documento nuevo, ¿ok? Abrir un documento nuevo, o puedo usar una segunda hoja para crear otro dashboard. ¿Ok? Entonces, yo en este caso voy a crear un documento nuevo, por ejemplo, nuevo. Dice que entonces ahora tengo que esperar que cargue entonces todo el entorno de trabajo para el documento nuevo. Y de hecho este lo voy a cerrar, que ya lo guardé, que sería entonces el archivo guardar, para guardar los últimos cambios. Y voy a esperar entonces que Power BI cree entonces el entorno para el documento nuevo. Aquí está cargando. Fíjense que no me da la opción de cerrar y quedarse en Power BI. Hay que cerrar el archivo completo. Y cuando abres nuevamente un documento de Power BI, es como si abrieras nuevamente un entorno completo para un segundo archivo. Y ese archivo también PIBX, también nosotros lo vamos entonces a compartir como parte de los ejercicios junto con el libro de Excel. Entonces tenemos entonces el libro de Excel inicial, que era la base de datos del proyecto, junto con su dashboard, y ahora el archivo de Excel, que está compuesto por 4 hojas y 4 tablas, y el archivo que vamos a utilizar para crear entonces este documento. Cierro mi bienvenida, cierro mi bienvenida y aquí estoy nuevamente en
Power BI. Desde acá, entonces recuerden que estamos usando en todo primero ejercicio, estamos utilizando solamente Excel. O sea que desde inclusive la página principal, fíjense que tengo un acceso a conectarme con esa data, importando los datos de Excel. Pero también lo podemos hacer desde el menú inicio, libro de Excel. ¿Ok? Entonces, vamos entonces de inicio al libro de Excel o en el escritorio propio de Power BI. También tenemos un atajo para abrir en cualquiera de las dos ubicaciones un libro de Excel que es el que va a contener la información. Importar datos de Excel. Voy a ubicarme entonces dónde está la información que está en el escritorio y voy a ubicar específicamente el libro que ustedes van a utilizar también para sus prácticas. Aquí está data para dashboard de proyecto normalizado. Este es el libro. Abrir y voy a esperar entonces que se conecte Power BI con el archivo y aparte de eso, entonces que me muestre el explorador del mismo. Vamos a esperar un momento. Aquí tenemos el navegador. Aquí tenemos el navegador entonces de Power BI para mostrarme la información que consiguió. Fíjense lo que yo les comentaba. Hay que estar pendiente porque recuerden que este libro tiene más información. Este libro tiene 4 hojas de cálculo, 4 hojas internas. Y en cada hoja hay una tabla. O sea, a mí lo que me interesa son las tablas porque ellas tienen en forma delimitada la información que vamos a utilizar. Entonces, a nosotros nos vamos a enfocar son en las tablas, o sea, en estas 4 que están acá, que recuerden que el icono se diferencia del icono de una hoja de cálculo porque observen que es una matriz de filas columnas, pero tiene una cinta horizontal en la parte superior. A diferencia del icono de la hoja de cálculo, que simplemente es una hoja cuadriculada. Entonces, ya identificando las tablas que vamos a utilizar, simplemente la vamos a marcar. Pero observen que aquí no vamos a trabajar con una sola tabla, sino con varias tablas, porque es la tabla actividades, la tabla de curvas, actividades, curvas, EDT2 y la de proyecto. O sea, siendo la hoja de proyecto la que contiene la información resumida del proyecto. Está el nivel que viene a continuación del proyecto es la estructura de desglose de trabajo, o sea, indicadores a niveles de EDT. Luego tenemos también información de avance a nivel de las actividades y tenemos un resumen de todo el proyecto por series temporales, que yo le llamé la tabla, la llamé curvas. Sin necesitar previamente Power Query, vamos entonces ahora a cargar esta información en el dashboard nuevo que creamos, marcando la opción cargar, que aparece en la parte inferior. Fíjense que es el recuadro en naranja, cargar. Y ahora, en este caso, va a cargar no solamente una tabla, sino 4 tablas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en el área de campo vamos a ver 4 tablas plenamente identificadas. Ya que están cargando, la fíjense, cargar curvas, actividades, EDT y proyectos. Esta es la información que está extrayendo en este momento de Excel para crear sus propias matrices fuera de línea en el archivo de Power BI. Entonces, recuerden que quizás la demora en algunos segundos es por el tema de que está cargando la información y llevándola a este entorno de Power BI para poder hacer trabajo fuera de línea sin tener que estar conectado en tiempo real con el archivo de Excel, a menos que nosotros le indiquemos en este caso que quiera actualizar los datos. Ok, aquí sigue cargando la información, esperemos un momento. Ya terminó. Y ahora vamos a ver cómo aparecen del lado derecho. En la sección de campo van a aparecer nuestras tablas. Acá las tenemos, fíjense, tenemos entonces las actividades, curvas, EDT y proyectos. ¿Ok? Entonces fíjense que inclusive si yo quisiera cambiar de vista a la vista de tablas, tengo que seleccionar cuál es la tabla que voy a ver. Si quiero ver la vista de datos, que es esta vista de acá,
como tengo cuatro tablas, tengo que marcar la tabla que quiero examinar. Por ejemplo, esta sería la tabla de actividades, la información que está mostrando. Fíjense que todo está a nivel de detalle, pero también tenemos la de curva, que sería entonces esta tabla matricial. Tenemos la EDT, que sería esta tabla, y tenemos la de proyecto, que es una tabla que contiene una sola fila. Ahora observen, ¿por qué yo llamé a este archivo, se llama, por qué llamé al archivo Excel, datos para el proyecto normalizado? Observen lo siguiente, este proyecto se llama, tiene el código es el código 1. ¿Ok? Si ustedes ven, si nos vamos ahora a la hoja donde está la estructura de desglose de trabajo, observen que el EDT te indica de qué proyecto es. Claro, en este caso solamente tenemos el proyecto 1, pero recuerden que estamos en una hoja de cálculo con capacidad para almacenar hasta 1 millón de filas, de las cuales la primera columna me indica a quién pertenece el EDT. Esto pertenece al código 1, o sea, al proyecto 1, que es el módulo de servicio. ¿Ok? Aquí está el código del EDT, ¿ok? Que es un código aparte, pero imaginen, por ejemplo, que ustedes necesiten llevar una base de datos en Excel donde tengan varios proyectos, cada uno con un código, y yo pueda tener una matriz con diferentes EDT y una columna que identifique, por ejemplo, a qué código pertenece ese proyecto. Por ejemplo, o esas actividades de niveles EDT, por ejemplo, si es el código 1, sería este proyecto, que serían estos códigos que están acá. Podría tener código de proyecto 2, 3, 4, dependiendo del código, porque tengo suficiente capacidad de almacenar la información en Excel. Pero más adelante vamos a ver el por qué estoy explicando esta mecánica, porque esto lo vamos a requerir nosotros cuando estemos trabajando con la base de datos. Ahora, si nos cambiamos a la hoja de actividades, que es el nivel más bajo, observen que a nivel de actividades también tengo información. A nivel de actividades, observen que me dice, acá tenemos, me dice, mira, las actividades también pertenecen a una estructura de glose de trabajo. Entonces, si yo tengo el nivel inferior, que en este caso son las actividades, ¿ok? Entonces fíjense que yo puedo decirle, bueno, hay 5 actividades acá que pertenecen al código de DT, por ejemplo, al código de DT 1.1, por ejemplo. ¿Ok? Entonces yo puedo, fíjense que tenemos el código de DT de las actividades. Acá tenemos entonces la tabla EDT con sus códigos. Y entonces yo puedo decir, por ejemplo, que si yo selecciono un proyecto de lo que pueda tener en la base de datos, por ejemplo, el proyecto 1, él buscaría todas las actividades, a todos los niveles de EDT que sean del proyecto 1. ¿Ok? Y entonces, a su vez, ese código EDT te permite saber cuáles actividades están en ese nivel de EDT. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todo está identificado por código. Por ejemplo, este es el código del proyecto, el código de EDT. Si nos vamos, por ejemplo, a las actividades, observen que las actividades también pertenecen a un código, a una estructura de glose de trabajo. ¿Ok? Entonces, yo puedo cruzar la información. O sea, ese proceso de tabular la información por columnas, ¿ok? Se llama normalización. ¿Ok? Que todo está indexado. Es un proceso de indexación, todo está indexado. Fíjese que todo pertenece a un nivel. Si yo tuviese, por ejemplo, asignaciones de recursos, yo con el código de actividad puedo saber cuáles recursos están asignados a esa actividad. ¿Ok? Entonces, esa es la idea, que el principio que yo quiero que nos llevemos con este ejercicio. Ahora, la idea es la siguiente. Si yo tengo una hoja o una tabla donde están los proyectos, vamos a colocar aquí más grueso, si yo tengo una tabla donde están los proyectos, yo necesito vincular esa tabla con los códigos de la estructura de glose de trabajo y a su vez vincularlo con las actividades. O sea, yo necesito indicarle ahora en forma lógica que busque el código 01 en esta tabla de donde está la estructura de glose de trabajo y me muestre entonces todos los niveles de la estructura de glose de trabajo. Y a su vez que asocie cada uno de los niveles de la estructura de glose de trabajo con las actividades que le corresponden en esta tabla. Entonces aquí hay, fíjense que hay un vínculo, un modelo que sería el proyecto o los proyectos,
vincularlo con sus códigos de EDT, o sea, con los niveles que tiene el proyecto internamente, y conociendo el EDT, que también yo pueda ver las actividades que están dentro de ese nivel, de esa estructura de desglose de trabajo, en una tabla donde están las actividades clasificadas por códigos también, y donde me indica a qué código de EDT pertenece cada una de las actividades, y eso lo podemos ver en esta columna acá. Y si tuviese una tabla, por ejemplo, con la asignación de recursos, si yo conozco el código de la actividad, yo podría entonces vincular una actividad específica con todos los recursos que se le asignaron y las cantidades. Entonces, esta estructura vamos a ver que luego de un ejercicio que vamos a hacer, va a ser una estructura que va a tener por lo mínimo 9 tablas. Pero hasta ahora vamos a utilizar solamente 3 en este modelo para que veamos cómo lo vamos a hacer. Entonces, esta es la propuesta de lo que vamos a hacer. Vamos a crear un modelo relacional de tablas y vamos a hacerlo utilizando las herramientas de Power BI. Pero comencemos inicialmente con nuestro dashboard. Entonces, recuerden que podemos cambiarlo en cualquier momento a nuestra vista de informe que tenemos en la parte lateral izquierda, informe. Acá tenemos entonces, ahora tenemos el escritorio de trabajo y tenemos entonces 4 tablas. En la parte superior, en la parte superior nosotros vamos a dedicarse al proyecto, o sea, a los datos del proyecto. Y estos son los campos que tenemos disponibles. Fíjense que solamente se refieren al proyecto. Tenemos entonces el porcentaje completado, como está en orden alfabético, aquí vamos a ver entonces algunos campos como el porcentaje completado del proyecto, el de trabajo, siendo esta duración, el código del proyecto, cuándo comenzó, cuándo estaba previsto comenzar, cuál es el costo actualizado, el costo que tiene la línea base, y así tenemos las variaciones, el trabajo también, y esta es la información que tenemos con respecto a todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, como la parte de arriba, esta sesión de acá, esta sesión del dashboard, se la vamos a dedicar a información del proyecto, vamos entonces a reservar otras áreas para otros datos del proyecto. ¿Ok? Y si es requerido, debido a la gran cantidad de información que tenemos acá, entonces podemos utilizar otras hojas adicionales. De hecho, a esta hoja inicial le voy a cambiar el nombre y voy a colocarle acá resumen del proyecto. ¿Ok? Pudiendo agregar nuevas hojas, porque recuerden que tenemos diferentes niveles. Tenemos los datos del proyecto general, datos a nivel de DT, y tenemos datos a nivel de actividades, y también tenemos las curvas que son datos del proyecto. Entonces, es quizás imposible que tanta información la podemos colocar en un solo dashboard. Por eso vamos entonces a dedicar esta hoja o esta primera hoja de nuestro dashboard a solamente a datos resumen del proyecto. Comenzando con el nombre del proyecto. Recuerden que tenemos un objeto que se llama tarjeta que sirve para colocar un valor numérico de texto, por ejemplo, y eso es que vamos a utilizar una tarjeta. Creo una tarjeta, aquí la tenemos, y esa tarjeta entonces le voy a dar, le voy a indicar qué quiero mostrar, o sea, cuál es el campo a mostrar, qué es lo que me está solicitando en este momento. Mira, ¿qué ibas a mostrar dentro de la tarjeta? ¿Qué campo? Entonces me voy a enfocar en la tabla de proyectos. Estoy en la tabla de proyectos y voy a buscar, que es la información más general que tenemos, el nombre del proyecto. Vamos a buscarlo por acá. Tenemos trabajo, nombre de la tarea, que es el nombre del proyecto. Si tú marcas la casilla del lado izquierdo del campo, automáticamente pasa a la propiedad campo, porque no hay más opciones, sino solamente esta. Y acá tenemos entonces el nombre del proyecto. Recuerden que ahora yo puedo ajustar los datos que están viéndose internamente, porque fíjense que el tamaño de la fuente es grande, entonces yo voy a colocarlo, por ejemplo, para este espacio y voy a hacerle algunos ajustes. Entonces recuerden los pasos. Primero, inserto la información para que se muestre en el objeto. Segundo, vamos a darle formato a ese objeto visual con el icono que tenemos acá intermedio, que está compuesto por 2 secciones, recuerden, uno para el objeto visual como tal y el otro para la visualización general del objeto. Entonces, en el objeto general voy a indicarle las fuentes de lo que se ve dentro del objeto, que es el valor del globo. Acá le voy a decir, mire, yo quiero que se muestre acá en el tamaño 45. Vamos a colocarle, por ejemplo,
tamaño 25. 25. Podemos cambiar también la fuente tipográfica que dice DIN. Y ustedes pueden coger entonces la fuente tipográfica, por ejemplo, como Arial. Esta sería entonces la fuente Arial y este sería el tamaño. Si yo no quiero que se vea el título que aparece en la parte inferior, simplemente en el objeto visual voy a indicarlo que no me muestre la etiqueta de categoría. Y acá tenemos entonces ya la tarjeta con el nombre del proyecto. Primera etapa de construcción de módulo de servicio. Ok, como tengo espacio, voy a ajustar un poco el ancho. Y ahora me dedico es a la parte general, al aspecto general. Por ejemplo, en las propiedades, con respecto en la sección efectos, puedo cambiar el relleno, el fondo, fíjense, el fondo. Voy a cambiar, por ejemplo, el fondo de la tarjeta. Y este va a ser el fondo de la tarjeta. Si la quieres con sombra, recuerda que en general, aquí está, por ejemplo, enciende la propiedad de sombra. Y si lo quieres con borde, también les enciende entonces la propiedad borde visual. Y tenemos ya entonces acá la tarjeta, primera etapa de construcción de módulo de servicio, que es el proyecto. Luego, yo puedo escoger de la serie de datos que tenemos con respecto al proyecto, diferentes tarjetas para representar entonces los indicadores en forma general. Entonces, y voy a hacer un ejemplo. Voy a usar una tarjeta para colocar algunos indicadores del lado derecho. Teniendo previsión de que no haya ningún objeto seleccionado, voy a insertar otra tarjeta. A esa tarjeta le voy a decir que yo quiero que me muestre el costo, por ejemplo, de la línea base del proyecto. Este es el costo según la línea base, ¿ok? Y voy a ir ajustando de una vez para que esa tarjeta ocupe el mínimo espacio, recordando que debo ir a dar formato objeto visual, valor del globo para cambiar la fuente y le voy a colocar, por ejemplo, en este caso el 20. Y esta sería la suma del costo de la línea base. Si yo no quiero que aparezca esta palabra suma, recuerden que en la sección donde yo agregue el objeto, si con doble clic, puedo cambiar entonces y quitar este texto para que aparezca nada más el nombre del campo. Aquí está entonces costo de línea base. ¿Ok? Voy a ajustar el espacio suficiente para mostrar la información que sería este de acá. Si yo quiero que ese valor aparezca en negrilla, puedo ir nuevamente a dar formato objeto visual y encenderlo el B para que aparezca en negrilla. Este sería el costo según la línea base y voy a colocarlo. Este sería el espacio que va a ocupar, costo de la línea base. El objeto lo puedo mover y lo voy a colocar en esta posición. Y así entonces puedo ir ajustando este objeto. Lo que me faltaría será, por ejemplo, un color en la parte de los efectos de fondo para diferenciarlo de las otras tarjetas que voy a colocar. Este es el costo de la línea base. No voy a colocar un color tan fuerte. Por ejemplo, este de acá sería costo de la línea base. Y basado en ese, yo puedo ir creando otra tarjeta. Los selecciono, control C, control V. Y acá tenemos entonces la segunda tarjeta, que sería costo de la línea base. Ahora puedo colocarle entonces cuánto es el costo actual. Entonces desmarco el campo que está visible y marco ahora el costo ajustado, el costo, que será el costo actual del proyecto, y ese campo lo va a llevar entonces, ahora tenemos suma de costo y voy a presionar doble clic para cambiar ese prefijo del cálculo. Voy a colocarle solamente costo actual. Voy a colocarle aquí entonces que voy a borrar esta parte y voy a colocarle que solamente, vamos a marcar el objeto, otra vez, suma de, lo voy a quitar y solamente va a mostrar costo actual. Costo actual. O sea, sería el costo actual del proyecto. Ok, entonces aquí tenemos nuestro costo actual. Este era el costo que estaba en la línea base. Y esta tarjeta, para diferenciarla de la otra, simplemente en las propiedades le voy a cambiar el color en general, en los efectos, y voy a cambiar entonces otra variante, por ejemplo, para indicar ese valor. Ya que sí, entonces yo voy a reservar esta parte para las tarjetas, por ejemplo, que tienen que ver con costos. Y esta va a ser la cinta donde van a estar todos los indicadores en forma de tarjeta. Ahora, fíjense que
Si nos vamos a la vista, si nos vamos a nuestra vista de tabla, que vamos a ver que tenemos una tabla que se llama curvas. Entonces, aquí lo tenemos, datos. Y si marco la tabla curva, recuerden que esta es una representación semanal de diferentes valores. Por ejemplo, del trabajo planeado acumulado normal. Si es acumulado, recuerden que es para una curva. Pero recuerden que a nosotros generalmente se manejan dos curvas. La curva temprana, que sería esta o la normal, y tenemos una curva tardía, que es esta de acá. Entonces, basado en que que tenemos dos tipos de curvas, vamos a crear la curva S del proyecto general por semana, pero diferenciando la curva temprana de la tardía. Entonces, nos vamos nuevamente a nuestra vista de informe, nos vamos a nuestra vista de informe y vamos entonces ahora a aprovechar para colocar esas curvas. Entonces, verificando que no tenga ningún elemento previo seleccionado, voy a buscar entonces la herramienta de curvas, que es esta que está acá, gráfico de línea, y vamos a ver los elementos que necesitamos para graficar. Observen que quizás deba hacer un pequeño ajuste, ¿ok? Porque si no, y vamos a hacer un pequeño ajuste, mejor dicho, porque observen que cuando me voy a la tabla de curvas, observo que la tabla está diseñada de esta manera que las semanas aparecen como campos individuales. Y para cualquier manejador de base de datos, esto sería una mala estructura, porque lo ideal sería que las semanas aparecieran en una sola columna, que diga semanas. Y acá los diferentes indicadores, por ejemplo, trabajo semanal acumulado temprano, acumulado tardío, pero observen que las semanas aparecen como columnas. Por eso es que vemos que se extiende tanto la tabla por el tema de las semanas. Entonces, ¿y qué pasa? Que los indicadores están en otra posición. De hecho, si vamos a tener que hacer un pequeño ajuste. ¿Y a quién le vamos a pedir ayuda? A nuestra herramienta Power Query. No vamos a cambiar la forma en que lo llevamos en Excel, porque quizás eso es parte de algunos formatos de control que tengamos en la empresa. Pero podemos cambiarlo solamente para hacer un dashboard. Pero podemos utilizar la herramienta Power Query para ajustar la forma en que yo quiero que él vea la información y cree la matriz, que es la idea de la herramienta que vamos a ver. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, recuerden, vamos para la tabla curvas, vamos a llamar el editor de Power Query. Estamos entonces en curvas. Presiono el botón derecho del mouse y le digo, o vamos a marcar, mejor dicho, la opción editar consulta. Fíjense que está viendo el editor de Power Query para editar la estructura de cómo se presentan los datos de la tabla curvas. Y aquí aparece remarcada la tabla curva. Y observen lo que yo les estaba comentando en cuanto a cómo se ve esta tabla. Fíjense, las semanas aparecen como campos individuales. Las semanas aparecen como campos individuales. ¿Ok? Lo que va a imposibilitar a Power Query, a Power BI a crear una curva. La idea es que todas las semanas estén en una sola columna y todos estos indicadores que están acá deberían, en vez de estar en forma de fila, deberían ocupar cada uno en la columna. ¿Qué debemos hacer? Transponer este cuadro. Lo que esté en columna pase a una sola fila, pase a fila, y lo que esté en fila pase ahora a columna. Lo que generalmente conocemos en Excel como transponer, pero no vamos a hacer nada en Excel. Ese transponer, nosotros lo vamos a hacer directamente con nuestra herramienta Power Query. O sea, vamos a transponer esta información. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Fíjense, los pasos van a ser puntuales. Primer paso, como el título de la semana está en los encabezados de la columna y yo no quiero que se pierda cuando haga el transponer, esos títulos que aparecen con el encabezado los voy a bajar a una fila para que no se pierda esta información. Entonces, primer paso, vamos a bajar los títulos que están en las columnas de semana a una fila. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a nuestro menú contextual, transformar, y también lo usamos la vez anterior para el caso de la fecha. Entonces, paso uno, nos vamos para hacer este efecto de bajar los encabezados,
no vamos a transformar. Se presiono transformar y vamos a usar esta herramienta que aparece en transformar, que quizás es una de las que aparece con el icono más grande porque es una de las más utilizadas. Usar la primera fila como encabezado, pero fíjense que ya la primera fila está como encabezado. Queremos el efecto inverso. Entonces, fíjense que hay una lista desplegable para marcar entonces usar encabezado como primera fila, que es lo que queremos realmente, la segunda opción. Y la voy a marcar, usar encabezados como primera fila. Observen que lo que las semanas ahora quedan como en la fila uno. No se perdió la información. O sea que lo que yo quiero preservar es esta data, porque los indicadores están por semana y aquí me dice cuáles semanas son. Ahora sí vamos a transponer esto. Esto va a pasar a columna y esto va a pasar a fila. ¿Cómo lo hacemos? El siguiente paso es en el mismo menú transformar. Acá tenemos la opción transponer. Entonces vamos a marcar la opción transponer. Transponer y observen cómo hace el proceso. Y fíjense lo que logramos, que todas las semanas estén tabuladas en una sola columna y los indicadores a graficar aparecen cada uno por separado, que son los que me interesan a mí escoger. Ahora, esos títulos de los indicadores están en la primera fila y ahora ellos deben pasar ahora a identificar las columnas para poder reconocerlos en Power BI. ¿Y cómo lo hacemos? Recuerden, menú, transformar, y ahora sí vamos a usar el acceso directo. Usar primera fila como encabezado. O sea, todos estos títulos vamos a hacer que sean los encabezados de la columna. Un clic. Y observen ahora que cada columna está identificado, porcentaje de trabajo planeado acumulado, trabajo planeado acumulado normal, tenemos acá el trabajo, porcentaje de trabajo semanal, trabajo semanal planeado. Entonces, fíjense que tenemos toda la información identificada. ¿Qué nos falta de último ahora hacer? Devolver los datos a Power Query. Entonces, nos vamos a Power BI, disculpen, nos vamos a inicio y marcamos la opción cerrar y aplicar. Y observen ahora cómo estamos nuevamente en el entorno de trabajo de Power BI. Está cargando la data con la nueva estructura que se generó con Power Query. Y una vez que se cargue la información, podemos entonces proseguir a crear nuestro gráfico. Observen que ahora desaparecieron las semanas y ahora tienen mucha más lógica porque aquí están los campos a graficar y tenemos una columna que se llama semanas, que es donde están las semanas. Como vamos a graficar una curva, vamos a graficar dos curvas, la curva temprana y la vamos a comparar con la curva tardía del proyecto, ¿ok? Entonces vamos a requerir eso que aparezca una serie de ejes de las X. El eje de las X va a ser la semana. ¿Ok? Para nuestra gráfica. El eje de las X va a ser la semana y el eje de las Y van a ser los valores. El acumulado temprano y el acumulado tardío, que también lo tenemos tabulado. Y por eso era subir entonces los títulos de las columnas para poder saber cuál es el que voy a escoger. Entonces, vamos entonces primero que todo indicarle cuál es el valor a representar en el eje de las X, que es esta sección de acá. Recuerden que el eje de las X va a estar por semana para nuestro proyecto. Entonces llevo el eje de las X, van a ser la semana. Aquí va a aparecer cada una de las semanas. Y ahora el eje de las Y, que es este elemento que tenemos acá, no va a ser solamente un campo, sino que van a ser dos. Entonces vamos a arrastrar al eje de las Y, vamos a arrastrar entonces el trabajo acumulado, vamos a buscarlo acá, trabajo, porcentaje, costo actual, costo, trabajo planeado, porcentajes, trabajo crítico, semanal, trabajo planeado acumulado. Vamos a ajustar el ancho de las columnas para ver bien la descripción. El normal, que es este, lo voy a arrastrar al eje de las Y, siendo la primera curva a graficar, y también el trabajo planeado acumulado tardío. O sea, van a ser dos campos. Y fíjense que ahora tengo dos campos. Ahora vamos entonces a darle los ajustes a nuestra gráfica. Esta es la gráfica con la curva.
Lo primero es quitar el título. Le voy entonces a dar formato objeto visual en la sección general. Voy a desmarcar el título, ahí así tenemos la gráfica, aquí tenemos la leyenda de todas maneras. Segundo, el orden de la semana está invertido. Fíjense que quedó la semana 20 de primero y la semana 1 de último. Recuerden que acá tenemos, aunque no se nota muy bien, tenemos las opciones para la gráfica, entre ellas ordenar. Estos tres puntos suspensivos, clic, ordenar eje por semana, y al mismo tiempo tenemos que decirle que es un orden ascendente, o sea, del 01 al 20. Y le vamos a colocar ordenar eje ascendente. Y acá tenemos entonces, fíjense, tenemos entonces la curva temprana y tardía del proyecto según el plan. Entonces aquí tenemos una de nuestras primeras curvas. Es la curva S del proyecto según el plan. Y el espacio que tengo reservado para esa curva va a ser, o esa gráfica va a ser esta posición. Ahora, también me piden una gráfica con el manpower, o sea, las unidades semanales planeadas. Entonces, yo voy a usar ahora un histograma. Le digo, bueno, ahora aparte de mi curva S, temprana y tardía, ahora yo voy a representar, por ejemplo, en esta posición, eh, por ejemplo, vamos a representar es el trabajo o las unidades de trabajo semanales planeadas. Para eso vamos a usar una gráfica de columnas agrupadas, que es esta que tenemos acá. Y el espacio que tengo para esa gráfica del manpower sería, por ejemplo, este de acá. Entonces, voy a usar este espacio y acá le voy a indicar que el eje de las X van a ser también la semana, cuántas unidades de trabajo, cuántas personas estimadas vamos a utilizar en el proyecto semanal. Entonces, el eje de la X va a ser la semana y las unidades de trabajo son este campo, unidades de trabajo, que como les comentaba es una fórmula que viene siendo el trabajo semanal entre la capacidad de trabajo de una persona en una semana y va a depender del calendario. Y eso te va a decir cuántas personas necesitas en una semana, dependiendo del trabajo planeado semanal. Unidad de trabajo va en el eje de las Y. Y acá tenemos la gráfica del manpower. Solamente queremos ordenarla. Vamos a decirle que lo queremos ordenar por semana y que ese orden tiene que ser en forma ascendente. Y acá tenemos entonces nuestro manpower semanal. Quitamos el título. Entonces, en general, voy a apagar el título de la gráfica, ya que tenemos entonces las unidades de trabajo semanales, ¿ok? Donde lo máximo son 10 personas por semana. De hecho, puedo ajustar esas gráficas, podemos ajustarla y si ellos requieren más espacio para mostrarse, fíjense que aparece una barra de desplazamiento para ver la información. Y tenemos una barra de desplazamiento si requerimos más espacio para mostrar. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esta gráfica. Voy a ajustarla acá y esta gráfica voy a llevarla a este espacio, ¿ok? No importa que requiera un poquito la barra, o vamos a ver si desaparece acá, porque también hay una gráfica que se muestra mucho en los proyectos que es la combinada, que es una combinación del trabajo semanal versus el acumulado. Entonces, si queremos una gráfica, de hecho, esta gráfica voy a tratar de hacerla más angosta, pero sin que me muestre, vamos a colocarla acá, y esta la voy a rodar para que me dé espacio para la gráfica combinada. Mm, Colocarla por acá, y acá voy a crear una gráfica combinada. La gráfica combinada, fíjense que también la tenemos disponibles acá, y esta gráfica que tenemos acá, una gráfica combinada con barras apiladas, o agrupadas, perdón. Entonces, aquí tenemos la gráfica. Ok, fíjense cómo se configura. Esta va a ser una gráfica que va a tener una curva o varias curvas y un histograma. Entonces vamos a ver, la tabulación del eje de las X igualmente va a ser la semana. Sería entonces semanas en el eje de las X. Tenemos entonces el eje de las X va a ser la semana y el eje de las Y en columnas sería el trabajo semanal. Entonces trabajo semanal planeado iría en el eje de las columnas que aparecerá entonces en forma semanal el trabajo planeado. Y el Y va a ser las líneas o las líneas. Por ejemplo,
Si yo quiero es el trabajo planeado normal y tardío, lo puedo llevar al eje de las Y. Entonces, eje de las Y eje de las Y, dos líneas. Entonces, este sería el acumulado normal y este sería el acumulado tardío. Solamente que recuerden que primero vamos a quitar el título, vamos entonces a dar formato objeto visual, general y apagamos el título. Segundo, el orden de la semana. Entonces, ordenar eje por semana y lo verificamos que sea en orden ascendente. Y acá tenemos entonces el histograma del proyecto combinado, perdón, un histograma combinado con una curva. Y entonces este sería otro de los gráficos que generalmente se presentan del proyecto. Y aquí lo tenemos. Entonces fíjense que logramos, si usamos correctamente las opciones inclusive las herramientas que tenemos de Power BI, fíjense todo lo que le podemos lograr. Una data que no está precisamente muy acorde a la estructura lógica de la base de datos con respecto a la semana, usando el tema de la herramienta Power BI o la herramienta Power Query, fíjense cómo podemos entonces crear unas series ahora mucho más lógicas. Entonces tenemos el proyecto, tenemos, tenemos entonces también algunos los indicadores que podemos colocar en forma de tarjeta. Hasta ahora hemos creado, por ejemplo, tres gráficas, la curva S temprana y tardía, tenemos la combinada que combina, que valga la redundancia, combina un histograma con el trabajo acumulado y así podemos entonces ahora sí hacer uso de diferentes elementos. Como esto es un proyecto que está en curso, como esto es un proyecto que está en curso, podemos usar diferentes elementos para ver el avance del proyecto. Ejemplo, podemos utilizar un medidor para ver, por ejemplo, algunos datos que tengan que ver con el costo. Entonces, acá voy a colocar algunos indicadores en forma de medidor, por ejemplo, para comparar el costo. Y este lo voy a utilizar en esta región de acá, que tenga que ver con el costo, por ejemplo, para ver el costo real con el costo total. Entonces, los elementos que me solicita el medidor son el valor máximo y el valor mínimo. El valor mínimo quizás es indiferente porque voy a comparar solamente el valor real, que sería el trabajo real o el costo real, que lo tenemos acá, costo real, que lo vamos a llevar al valor, costo real del proyecto. Aquí tenemos costo real y el costo total del proyecto, que sería costo actual del proyecto, lo vamos a llevar a valor máximo. Y acá vamos a verificar costo actual versus costo real versus costo actual. Tendría que revisar el avance de este proyecto, hasta dónde va. Tenemos costo real y tenemos el costo actual. ¿Ok? Entonces tenemos aquí nuestro indicador que le voy a quitar los títulos. Entonces, en general, le voy a quitar títulos. Y aquí tenemos entonces un velocímetro donde te muestra, por ejemplo, en cuanto al avance del proyecto, el monto. De hecho, voy a revisar esta tabla porque este sería el costo actual, que son 50,78 y este 50,82. Pues tengo que revisar a ver de dónde sale este valor, porque no está muy lógico, pero esta es la primera parte solamente para que en este caso nos enfoquemos es en ver cómo nosotros podemos presentar valores, por ejemplo, de diferentes tablas, y todavía no hemos creado el modelo relacional. Solamente estamos usando los valores generales del proyecto que están en la tabla 1 proyecto, y en la tabla curva. Y acá, por ejemplo, tenemos las curvas que tienen que ver con el plan. Y si es de seguimiento, yo puedo comparar, por ejemplo, el trabajo real semanal versus el trabajo planeado. Y puedo compararla, por ejemplo, si es por semana, puedo compararlo también con una gráfica de columna. Entonces voy a crear una gráfica de columna agrupada para mostrar entonces cómo ha avanzado el trabajo planeado versus el trabajo real. Entonces, en este caso, los elementos son, como es por semana, el E de las X va a ser la semana, E de las X va a ser la semana, y el eje de las Y van a ser dos campos.
que va a ser el trabajo real, vamos a buscar el trabajo real semanal, que sería en el eje de la y el trabajo semanal planeado. Trabajo semanal planeado. Y vamos a ver acá, tenemos entonces semana, recuento, aquí sería es la suma, vamos a quitar este campo un momento, aquí sería el campo es trabajo semanal planeado, que era el plan de trabajo, lo vamos a ordenar de una vez en forma por esa columna semana y que sea en forma ascendente. Ordenar el eje en forma ascendente. Y vamos a agregar una subcolumna o otra columna que es la real. Trabajo semanal real, trabajo planeado acumulado, trabajo planeado, trabajo crítico, trabajo costo real. Aquí estoy viendo algo y vamos a ver cómo lo corregimos, que el trabajo hasta ahora Power BI no ha detectado. Le comentaba que el problema que tenemos acá, y ya lo vamos a solucionar, es que el trabajo real semanal no lo está reconociendo como si fuese un número. Fíjense que aparece, no aparece el símbolo sumatoria. ¿Cómo vamos a corregirlo? Vamos a ver si lo podemos hacer directamente desde la vista de tabla. Entonces, muchas veces lo podemos corregir desde acá mismo. Entonces, nos vamos a ir a la vista de tabla, que es la que tenemos en la parte izquierda, la vista de datos, mejor dicho, y vamos a buscar entonces esa columna de curva que se llama trabajo real semanal, vamos a buscar costo, vamos a buscar hacia la derecha, trabajo crítico, semanal planeado, trabajo real, trabajo real acumulado, trabajo real semanal. Esta columna, de hecho, no tiene información, por eso no me está mostrando nada. O sea, en la matriz no tiene información, sino que tiene trabajo real, trabajo semanal planeado, costo real, costo semanal, unidades de trabajo, trabajo planeado acumulado, trabajo planeado semanal, trabajo. La pasa es que la columna está vacía, por eso no me muestra ninguna información. Por lo tanto, para continuar con nuestro ejercicio, como voy a quitar el trabajo y vamos a hacerlo con la información que tenemos, que son el costo. El costo, si tenemos el costo semanal, tenemos entonces el costo, tenemos el costo semanal, que lo voy a llevar al eje de la Y, por semana. Vamos a ver si tenemos el costo por acá, trabajo, costo restante, costo real. Vamos a ver acá, tenemos el costo real, que lo voy a llevar a la parte del eje de la Y. Y esto sería, no sería suma, sino que sería ningún cálculo. Voy a verificar nuevamente la tabla, cómo está la información del costo real por semana, costo real, costo actual por semana y tenemos el costo real por semana. Entonces sería el costo actual versus el costo real por semana. Vamos a nuestra gráfica, entonces sería, acá sería el costo actual versus el costo real. Vamos a ver, y es por semana. Vamos a ordenar un momento, ya hemos ordenado esta parte, este eje, era por la suma del costo, es por semana, y ordenado en forma ascendente por semana. Pero esta información no tiene mucha lógica, así que la voy a quitar de acá, eh, porque inclusive no todas las semanas tenemos costo real, solamente el costo real sería hasta la semana, hasta esta semana, y este sería el costo total, el costo actual,
versus el costo real. Y entonces vamos a verificar nuevamente costo actual. Realmente voy a revisar esto porque no me está dando una gráfica que sea coherente, ¿no? Porque la idea es que esa gráfica no, el costo real no es igual en toda la semana. Entonces, por eso voy a obviar por ahora este cuadro. Y si quiero aprovechar el tiempo que nos queda, de hecho lo voy a resolver para la siguiente clase, es que vamos un momento a dedicar a crear nuestro modelo relacional, porque hasta ahora estamos trabajando con la información, pero en forma individual, datos de proyecto, datos de las curvas, y de hecho ya vi cuál era el problema. El problema era de que estaba tomando los datos de la tabla de proyectos y no era la tabla de las curvas. Ok, pero sin embargo, vamos a aprovechar el tiempo que nos queda para crear nuestro modelo relacional para poder darle más formalidad y darle más potencialidad a nuestro dashboard. Entonces vamos a ver cómo llevamos entonces la práctica, el cruce de la información entre las actividades, LDT y el proyecto. Para eso nos vamos a cambiar de vista y nos vamos a ir a la vista de relaciones, que es la tercera forma de vista que tenemos en nuestro proyecto. Vista de relaciones. Acá observen que aparecen las tablas, pero en forma gráfica. Y de hecho voy a ajustar un poco el ancho de, estas, de las paneles para que mostremos la información. Fíjense la lógica. Yo tengo el proyecto que es nivel superior. Del nivel superior vienen entonces en la vista de EDT, o sea, los niveles de EDT. ¿Ok? Entonces, el EDT lo voy a colocar de este lado para que esté subordinado al proyecto. ¿Ok? Y luego, del DDT se desprenden las actividades. Entonces, estas líneas que él coloca por defecto, muchas veces no tienen lógica. Por eso voy a marcar esa línea y presiono el botón derecho del mouse y la voy a eliminar. La idea es que seamos nosotros los que creemos el modelo relacional lógico. Aquí tenemos entonces la tabla de proyectos, pero en forma visual. Tenemos la tabla de la estructura de desglose de trabajo y recuerden que este proyecto es el código 01 y el EDT también está estructurado por un código de proyecto al cual responden esos EDT y las actividades corresponden a un nivel de EDT. Entonces esto va a ser en cascada. Se supone que yo voy a relacionar el código del proyecto con su código de EDT y los códigos de DT los voy a relacionar con las actividades. Entonces, pero vamos a ver cómo lo llevamos a la práctica. Fíjense qué sencillo. Y de hecho, este va a ser el modelo que vamos a utilizar cuando veamos, por ejemplo, las relaciones entre las tablas del proyecto XR y de la base de datos. Fíjense, como son varios campos, yo voy a expandir el ancho o el alto de las tablas. Y es sencillo. Es simplemente buscar el código que le corresponde a la siguiente tabla. Por ejemplo, yo puedo identificar los EDT de un solo proyecto conociendo el código del proyecto. O sea que el código del proyecto lo voy a llevar desde el proyecto hasta el EDT. Fíjense que se crea un enlace, se crea una conexión entre estas dos tablas. Fíjense que aquí está y aparece un 1 con el símbolo asterisco. ¿Qué significa esto? Que por cada proyecto puede haber varios niveles de EDT que correspondan al mismo proyecto. Este es el tipo de relación uno a varios. ¿Ok? Ahora, fíjense que es lo único que tenemos que hacer era esto, nada más. ¿Ok? Fíjense que en forma gráfica lo podemos hacer. Ya tenemos entonces cómo se relaciona el proyecto, cómo se relaciona con el EDT por medio del código. Y si queremos verificarlo, nos paramos encima de la línea y presionamos doble clic, lo cual nos abre una ventana que corresponde a la relación. Y fíjense que aquí lo podemos ver en forma tabular. ¿Ok? La columna gris es la columna por la cual se relaciona el proyecto con el EDT. O sea que él va a buscar todo lo que sea en proyecto uno, lo va a relacionar entonces con los niveles de EDT que corresponden al proyecto uno. Si hubiese más proyectos, él va a obviar, si hubiesen otros números de proyectos, va a obviarlo porque solamente tenemos un proyecto uno. Y acá podemos ver el concepto que les comentaba de las relaciones varios a uno o uno a muchos. Y vemos que la relación está activa.
Es decir, que ya esta relación está lista y le digo aceptar. Ahora, las actividades responden al EDT, o sea que puede haber varias actividades por cada código EDT. Acá tenemos el código EDT, por eso subí en la lista y voy a subir en la lista también el código EDT que tabula las actividades. Entonces sería, este código EDT lo voy a enlazar con este código, ¿ok? Porque así yo puedo saber cuáles actividades están en cada uno de los códigos EDT. ¿Cómo lo hacemos? Arrastrando el código al que le corresponde en la otra tabla. Y fíjense que se crea ese modelo relacional también. Se observen que en este caso tenemos ahora nuevamente la conexión de uno a varios. ¿Por qué de uno a varios? Porque por cada nivel de EDT puede haber varias actividades y por cada proyecto pueden haber varios códigos EDT. Y acá tenemos entonces nuestro modelo relacional. En las curvas no, porque la curva está como una tabla aparte, o sea, las curvas en todo caso responden directamente al proyecto. Las curvas son generales, indicadores generales del proyecto, pero una serie temporal. Pero este modelo sí lo vamos a requerir para poder saber, por ejemplo, cuáles actividades están en cada nivel de DT. Que esto lo que hace es que me crea una nube de datos y yo puedo ahora trabajar con varias tablas de forma simultánea utilizando un objeto o varios objetos. Que ahora, fíjense, yo me voy a ir a nuestra vista, me voy a ir a nuestra vista de informe y ya con esto creamos nuestro modelo relacional. A los efectos del usuario final no ha pasado nada, sigue tenemos la información, pero observen lo que podemos lograr. Y para eso, fíjense, por ejemplo, yo voy a escoger parte del espacio que tengo acá y vamos a verlo solamente para efectos de nuestro ejemplo. ¿Ok? Y después, más adelante, le damos entonces el aspecto final. Yo voy a crear dos tablas. Se supone que el proyecto 01 tiene varios niveles del EDT. Entonces, yo voy a crear una tabla. Voy a crear una tabla. Y en esta tabla, el usuario puede escoger un nivel de EDT. Y dependiendo del nivel que escoja, él puede ver las actividades de ese nivel, que van a estar en una segunda tabla. Y entonces vamos a agregar una segunda tabla. Y en esta tabla, dependiendo del nivel de estructura de desglose de trabajo que el usuario seleccione, puede ver entonces las actividades que están en ese nivel. Son dos tablas. Esta tabla que está acá va a tener es el nombre del EDT. Entonces vamos a esta tabla que está más angosta. Voy a buscar en la tabla estructura de desglose de trabajo el nombre del nivel, nombre de la tarea. Ese es el nombre que tiene el campo. Y entonces esa única columna que va a tener la tabla te va a mostrar todos los niveles del EDT, que son estos que están acá. Observen que aquí lo podemos ver. Por ejemplo, el nivel construcción, el nivel ingeniería. Y ahora yo puedo seleccionar un nivel del EDT y la idea es que entonces acá me puedan aparecer las actividades que corresponden a un nivel específico. Lo que quiero mostrar es el mecanismo. Ahora, la formalidad de la presentación es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Pero quiero demostrar ahora cómo esto ahora se sincroniza. En esta segunda tabla le voy a decir que me muestre, por ejemplo, el nombre de la actividad que está en la tabla de actividades. Y voy a por decirle que me muestre el nombre de la tarea. Y aquí están listadas todas las actividades en forma general, todas las actividades del proyecto. Pero si yo quiero ver solamente las actividades del nivel, por ejemplo, relleno, marco relleno y observe entonces cómo en la segunda tabla, si yo marco relleno, que debería aparecer seleccionado, van a aparecer en la segunda tabla las actividades que tienen que ver con relleno, que son relleno con material escombro y relleno con material seleccionado. Si yo marco las actividades que tienen que ver con losa, me va a mostrar en la tabla las actividades que tienen que ver con losa, que son tres, que son colocación de las losas, colocación de los marcos y limpieza. Si quiero ver los hitos del proyecto, marco hitos y observen que tenemos entonces solamente los hitos del proyecto. O si quiero ver solamente las tareas de nivelación del terreno, observen que me va a mostrar entonces las actividades que corresponden a ese nivel. Fíjense como un nivel principal, pero obras en concreto, si tiene actividades subordinadas, y acá están las tres actividades. Entonces, fíjense que el usuario ahora puede inclusive generar indicadores a niveles de DT y ver detalles como por ejemplo las actividades completas. ¿Ok?
Y esto nos va a servir a nosotros cuando completemos el ejemplo, inclusive para crear una carta de GAN para todo el proyecto o una carta de GAN a nivel del EDT o inclusive a nivel de las actividades. Pero para hacer eso requerimos algunas cosas como por ejemplo que tengamos el modelo relacional, que se muestren las actividades por cada uno de los niveles, como lo estamos viendo acá. Entonces, fíjense que ahora toda esta información aparece relacionada, basada precisamente en este modelo relacional que estamos viendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros este archivo, voy a quitar las tablas, pues solamente quería mostrar el mecanismo, ¿ok? Y recuerden que este dashboard va a tener dos páginas. Entonces, quedé en esta sección, ¿ok? Quedé en esta parte y de hecho esto lo voy a reparar porque este indicador quizás fue que no lo tomé de la tabla correcta, ¿ok? Porque debería tomarlo de la tabla de proyectos, ¿ok? Que es la tabla principal donde aparecen los indicadores y lo voy a dejar hasta este punto y lo que voy a hacer es que lo voy a guardar como la clase 2, guardar como, y este va a ser el dashboard de la clase 2 sería entonces el dashboard de 2 parte uno. Sería el dashboard 2 parte uno. Y le voy a indicar entonces guardar. Entonces, este archivo también se lo voy a pasar junto con la grabación de la clase de hoy, tomando en cuenta que la clase ha avanzado solamente, fíjense, en cuanto al dashboard, a un 25% del dashboard completo que vamos a construir. ¿Ok? Y que en la clase ahora del día martes completamos entonces el dashboard completo con este modelo para seguir entonces con otro ejemplo, ahora viendo un dashboard partiendo de un archivo XR de primavera. Y ok, también vamos a hacer los indicadores con ese dashboard y después entonces vamos entonces a dedicarle también tiempo al dashboard con la base de datos, quizás que es la que requiere un poco más de atención. También vamos a ver fórmulas DAX, que son como las funciones de Excel, pero son funciones que tienen ciertas nomenclaturas que son propias de este programa y no de Excel, pero que son bastante sencillas también porque son muy puntuales para lo que queremos hacer. Entonces, voy a dejar de grabar la clase hasta este punto para poder retomarla en la siguiente sesión.